Mis queridos hermanos, un saludo en el nombre del Señor Jesús. Quiero compartir con ustedes esta palabra que nos toca el corazón y nos invita a reflexionar sobre nuestra vida. Del Evangelio según San Marcos. En aquel tiempo Jesús y los 3 discípulos bajaron del monte y volvieron a donde estaban. Los demás discípulos vieron mucha gente alrededor y a unos escribas discutiendo con ellos. Al ver a Jesús, la gente se sorprendió y corrió a saludarlo. Él preguntó: ¿de qué discuten? Uno de entre la gente le contestó: Maestro, te he traído a mi hijo, tiene un espíritu que no lo deja hablar, y cuando lo agarra lo tira al suelo y lo echa espumarajos, rechina los dientes y se queda rígido. He pedido a tus discípulos que lo echen y no han sido capaces. Él, tomando la palabra, les dice: generación incrédula, ¿hasta cuándo estaré con ustedes? ¿Hasta cuándo los tendré que soportar? Tráiganmelo. Se lo llevaron. El espíritu, en cuanto vio a Jesús, retorció al niño. Este cayó a la tierra y se revolcaba echando espumarajos. Jesús preguntó a su padre: ¿cuánto tiempo lleva que le pasa esto? Contestó: desde pequeño. Y muchas veces hasta lo ha echado al fuego y al agua para acabar con él. Si algo puedes, ten compasión de nosotros y ayúdanos. Jesús le replicó: si puedo, todo es posible para el que tiene fe. Palabra del Señor. Vemos una situación muy difícil, un padre de familia. Vemos un padre de familia angustiado por su hijo que tiene muchos problemas. Dice que tiene un espíritu inmundo y que lo revuelca y echa espumarajos por la boca. Es decir, lo que el texto nos está contando es un padre que está sufriendo. Hoy sufriría un padre por un hijo sumido en la droga. Un padre que ha bregado, que llora, que no sabe qué hacer, que se enoja, que se entristece, que hace hasta lo que es imposible. El Señor está angustiado como muchos padres de familia hoy frente a sus hijos. Le he pedido a tus discípulos, pero no han sido capaces. Y el Señor pues les llamó la atención y dice: gente de poca fe. Y inmediatamente cogió al niño y lo sanó. El papá le preguntó: si puedes ayudarnos, pero Jesús le contestó: ¿cómo que si puedo? Todo es posible para el que tiene fe. O sea que este milagro que voy a hacer no depende de mí, dice el Señor, sino de usted. Este Señor puso toda la confianza en el Señor. Hoy quiere el Señor que pongas tu confianza en Él, que esos problemas que tiene, que es difícil resolver, que te angustia, que te entristecen. Hoy el Señor quiere que pongas tu fe en Él y te dice: todo es posible para el que tiene fe. Dios te bendiga, mi hermano. Dios te ayuda a resolver tus dificultades. Solamente entrégale al Señor tus dificultades y Él actuará. Dios te bendiga en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. ¿Quién como Dios? Nadie como Dios. Mi nombre es Cristina Ruiz Estrada, misionera de Lazos de Amor Mariano. Por acá paso a contarles la vida de un santo muy impresionante. Se llama San Cipriano. San Cipriano nació en Siria en el siglo III. Este santo es de una familia muy católica, pero sus padres practicaban ser paganos, o sea, ellos practicaban la brujería. Ellos, apenas San Cipriano nació, lo consagraron al demonio. Este santo se volvió muy famoso. Él estudió la teología, practicaba la hechicería. Él lo buscaba mucho para hacer conjuros. Este santo era muy buscado por ciertas personas. A él lo consagraron a la diosa Afrodita. La magia negra era como la especialidad en esta familia, y él era un hombre muy inteligente, muy potente. Su educación se la dieron en la mejor universidad, aprendió
muy bien la filosofía. En la juventud los padres lo mandaron al templo más importante de la India, Babilonia y Egipto. Llegó a practicar sacrificios humanos y con muchos niños. Llegó a convertirse en aquel mago famoso. San Cipriano decide regresar a Antioquía, él era de la ciudad de Antioquía. Él decide regresar allí y se fue a una montaña, se sometió a una cueva y allí lo visitaban mucho a consultarle. Un día llegó un joven Claudio a visitarlo, a decirle que por favor le ayudara a hacer un conjuro a una joven llamada Justina, que a él le gustaba mucho y se enamoró. Entonces fue donde San Cipriano para que le ayudara con los conjuros para enamorar a esta joven porque era muy hermosa. Y San Cipriano le dijo que él quería conocerla. Entonces ellos fueron y se la presentó. Y San Cipriano le llamó mucho la atención porque esta joven Justina era muy hermosa. Y él decidió hablar pues con ella y ella le habló mucho de la fe. Y en ese momento, antes él había hecho un conjuro, pero a ella no le entró, o sea, mejor dicho, estaba tan llena del amor de Dios que ese conjuro le rebotaba. Entonces él en un momento tuvo un encuentro con el demonio y le decía que por qué, y él se arrodillaba, que por qué sus conjuros no le llegaban a esta joven Justina. Y el demonio le hablaba patente, le dijo que era porque esta joven estaba tan fervorosa en la fe que estaba protegida. Entonces él, en ver que ese momento tan desesperante para él, entonces ya ahí fue donde él fue donde la joven Justina, habló con ella y ella le hablaba de Jesús, de la fe. Y él se impresionó tanto y se llenó como de ese amor de Dios que quiso buscar la conversión por medio de esa conversación que él tenía, y él iba era a conquistarla porque le pareció muy hermosa. Entonces este joven buscó ser bautizado, todos los sacramentos, y él es llegó a ser un gran obispo de Antioquía por defender la fe. A ellos los metieron en un caldero caliente, pero este ataque no les entró en su vida, pues la protección de Dios los tenía tan llenos que no sintieron esa agua caliente y ya ellos fueron decapitados por defender la fe. Entonces con este santo es algo impresionante, podemos ser pecadores y del mundo, pero el Señor nos llama a ser santos y con la fe podemos ser salvados. Y el Señor nos llama a ser santos, a practicar la santidad. Y después de Dios, nadie como María.